me traicionaron en mi propia casa, y ahora ruegan por lo que les quité. Nunca imaginé que un acto de bondad me costaría el corazón. Todo comenzó un lunes cualquiera, uno de esos días en los que la vida parece girar en su curso habitual sin anunciar tragedias. Me llamo Laura, tengo 35 años, y en ese momento llevaba casi una década casada con Daniel. Un matrimonio que yo creía estable. No perfecto, claro está, pero sólido. Compartíamos una casa acogedora en las afueras de la ciudad, teníamos planes de futuro y muchas veces, cuando me acostaba a su lado, sentía que estaba donde debía estar. Mi hermana menor, Valeria, llegó como una tormenta. Siempre fue así, desde niñas. Donde yo era orden, ella era caos. Donde yo cuidaba, ella exigía. Tenía un encanto envidiable y lo sabía. Sabía cómo conseguir lo que quería con una sonrisa torcida y una mirada húmeda. No siempre fue así, claro, de pequeñas la protegí muchas veces, incluso cuando nuestros padres estaban hartos de sus dramas. Cuando me llamó llorando, diciendo que estaba sin trabajo, que su arriendo vencía y no tenía a dónde ir, no lo dudé. Le ofrecí nuestra casa sin pensarlo 2 veces. Solo será por unas semanas, me dijo. Prometo no ser una carga. Daniel no se opuso. Al contrario, hasta pareció emocionado. Tu hermana es simpática, seguro será divertido tenerla un tiempo, dijo mientras tomábamos café esa noche. Yo sonreí, tranquila. Confiaba en él. Confiaba en ella, o al menos en la sangre que compartíamos. La primera semana fue normal. Valeria ayudaba con algunas tareas, se mostraba agradecida. Pero poco a poco, empezaron a cambiar cosas que no podía nombrar, pero que pesaban en el ambiente. La noté más presente en los momentos íntimos. Se reía fuerte cuando hablábamos en la mesa, lo miraba demasiado cuando él hablaba de trabajo. Un día, salí del baño y la encontré en mi habitación, probándose mi vestido favorito frente al espejo. Pensé que no te importaría, dijo con su típica risa ligera. Me reí también, por no hacer un escándalo. Pero por dentro, algo se quebró. Una noche desperté sedienta, bajé a la cocina y los encontré conversando en voz baja, muy cerca. Cuando me vieron, ambos se tensaron. No podíamos dormir, dijo ella. Daniel ni siquiera habló. No dije nada, ¿qué podía decir sin sonar paranoica? Comencé a observar más. El modo en que se tocaban al pasar. Las miradas furtivas. Las risas compartidas cuando yo entraba a una habitación. Me sentía una extraña en mi propia casa. Hasta que, finalmente, la bomba estalló. Era sábado. El sol entraba por la ventana del comedor cuando bajé con el desayuno listo. Valeria ya estaba sentada, maquillada y vestida como si fuera a una cita. Se acariciaba el vientre con una sonrisa que no entendí hasta que habló. Estoy embarazada. La taza se me resbaló de las manos. El café se derramó sobre el piso y el sonido de la porcelana rota fue el telón perfecto para lo que vino después. De Daniel. El mundo se detuvo. Literalmente. Escuchaba el tic-tac del reloj como si marcara el fin de una cuenta regresiva. Miré a Daniel, esperando una risa nerviosa, una negación desesperada. Pero lo único que hizo fue bajar la mirada. No fue planeado, pero es real. Y, queremos formar una familia, añadió con la voz tensa. ¿Una familia? Mi voz salió ronca. ¿Qué clase de monstruos son? Valeria se encogió de hombros con total descaro. Solo seguimos el corazón. Tú y Daniel ya estaban apagados. No lo veías, pero yo sí. Las palabras se me clavaron como agujas. Me sentí sucia, traicionada, rota. Queremos que te vayas, dijo Daniel al fin, sin mirarme a los ojos. No lloré. No grité. Algo más frío me invadió, algo que no sabía que existía en mí. Me di la vuelta, subí a la habitación, tomé una maleta pequeña con lo necesario y salí de esa casa sin mirar atrás. Pero no me fui derrotada. Me fui despierta. Las primeras noches fueron difíciles. Me alojé en un pequeño hotel mientras mi mente digería la traición. Dormía poco, comía menos. Revivía la escena una y otra vez, intentando buscar el momento exacto en que todo se empezó a torcer. Pero lo cierto era que no importaba cuándo había comenzado, sino cómo había terminado, con mi corazón pisoteado por las 2 personas que más deberían haberme cuidado. En medio del dolor, una certeza se instaló como una llama firme, no iba a quedarme en ese papel de víctima. No después de todo lo que había dado. No después de todo lo que era mío.
La primera llamada que hice fue a mi abogado. Un hombre discreto, inteligente, que me había ayudado años atrás a poner todo en regla cuando heredé los bienes de mis padres. Porque sí, todo lo que teníamos, la casa, los autos, las cuentas, provenía de mi lado. Daniel era un buen vendedor, pero sin recursos propios. Yo financié nuestra vida, yo sostuve el techo que ahora quería usar para criar un hijo con mi hermana. Le pedí a mi abogado revisar los papeles. Confirmar lo que yo ya sabía, todo estaba a mi nombre. Daniel no tenía derecho legal sobre nada. Pero yo no quería solo saberlo, quería tener cada documento impreso y sellado en mis manos. Mientras tanto, Daniel y Valeria jugaban a ser felices. Me escribieron algunas veces, aunque no con remordimiento, sino con frialdad. Mensajes de Valeria como ojalá entiendas que esto fue por amor o ya es hora de que sueltes lo que no funcionaba. Daniel solo me envió un escueto correo, podemos resolver esto con madurez. Déjanos la casa, tú tienes otros recursos. Se refería a que, como todo estaba a mi nombre, yo podía darles la casa. La desfachatez me dejó sin aliento. Querían patearme fuera de mi propia vida, y quedarse con los restos. Ahí tomé una decisión. Iba a quitárselos. Todo. Con mi abogado comenzamos los trámites para poner en venta la casa. Tenía derecho. Ellos no sabían que yo tenía acceso a las cámaras de seguridad del sistema de alarma, yo las había instalado y nunca lo mencioné. Las revisé, con el estómago revuelto, y lo confirmé todo, besos furtivos, miradas lascivas en mi propia sala, mientras yo dormía en el piso de arriba. Imágenes que desgarraban, pero también fortalecían. Las grabaciones, más los mensajes, eran suficientes para cualquier juicio si lo necesitaba. Pero no iba a usarlas aún. No necesitaba escándalos. Necesitaba resultados. Empecé a recuperar mi vida poco a poco. Me refugié en mi trabajo, en viejos amigos que me ofrecieron apoyo. Me inscribí en clases de yoga, de pintura, cualquier cosa que me alejara del dolor. Y sin darme cuenta, comencé a sanar. A reconstruirme. No como la esposa fiel y callada que había sido, sino como una mujer despierta. Al mes de haberme ido, regresé por primera vez a la casa. Tocaron a la puerta. Valeria abrió, pálida. ¿Qué haces aquí? Vengo por algunas cosas. Y para darles una notificación formal, dije, entregándole el sobre. Tienen 30 días para desalojar. La propiedad está en proceso de venta. ¿Qué? ¿Estás loca? Daniel apareció por detrás. Su expresión fue de puro desconcierto. Laura, no puedes hacer esto. ¿No puedo? ¿De verdad? Valeria estaba roja de furia. Tomó el sobre, lo abrió, y al ver el documento legal comenzó a hiperventilar. Esta es mi casa, continué. Tú solo eres una invitada que se acostó con mi esposo y quedó embarazada. Daniel no tiene un solo bien a su nombre. Jamás firmamos bienes mancomunados. Así que sí, puedo hacer esto. Y lo estoy haciendo. Pero tenemos un bebé en camino. Gritó Valeria. ¿Y eso no importa? No. Porque yo no les quité nada. Ustedes destruyeron lo que teníamos. Ahora van a vivir con las consecuencias. Me di la vuelta y salí sin esperar respuesta. Esa noche me sentí libre por primera vez en semanas. Los días siguientes a mi visita a la casa fueron más tranquilos de lo que esperaba. Ni Valeria ni Daniel se comunicaron. Al parecer, estaban aún digiriendo la noticia de que el castillo que habían querido arrebatarme tenía cimientos construidos solo por mí. Pero el silencio no significaba aceptación. Era el ojo del huracán. Y yo lo sabía. Mientras ellos se revolvían en su miseria, yo respiraba hondo por primera vez en mucho tiempo. Me mudé a un departamento luminoso, cerca del parque. Decoré con colores cálidos, elegí muebles a mi gusto, sin tener que preguntar, sin tener que ceder. Era mi espacio. Solo mío. A veces me preguntaba si había amor en mí todavía por Daniel. Si algo de ese lazo que nos unió aún respiraba en alguna parte. Pero cuando cerraba los ojos y recordaba a Valeria en mi bata, en mi cama, acariciando su vientre mientras me decía queremos que te vayas, la respuesta era clara, no. Lo que hubo se había podrido. Lo enterré sin flores. Pasaron las semanas. La venta de la casa avanzaba. El nuevo comprador era un hombre viudo que buscaba un lugar tranquilo para retirarse. Quiso ver la propiedad varias veces, y aunque les avisé con tiempo, Valeria comenzó a hacer berrinches. Una tarde el agente inmobiliario me llamó, molesto.
No sé qué pasa con las personas que aún habitan la casa. No permiten mostrar los dormitorios, esconden cosas, hay mal olor, y la mujer, bueno, ha sido grosera. Lo lamento mucho, respondí. Ellos están por salir. Le aseguro que esta situación no durará mucho más. Colgué, apreté los dientes y marqué el número de Daniel. ¿Qué pasa con ustedes? Le dije apenas contestó. No puedes vender la casa como si nada, Laura. Tenemos un hijo en camino. Eso debería significar algo. Ah, sí. ¿El hijo que concebiste con mi hermana mientras yo dormía en la habitación de al lado? Silencio. Van a salir de esa casa, continué, sin temblar. O tendré que llevar esto a juicio. Y créeme, tengo material suficiente para destruirlos en el tribunal. Lo escuché respirar con fuerza. ¿Qué quieres? Quiero que salgan. Y que se olviden de intentar quitarme algo más. Esa fue la última vez que hablé con él. 2 semanas después, se fueron. Fue un amigo en común quien me contó el resto. Daniel y Valeria se mudaron a un pequeño departamento en un barrio más alejado. Nada lujoso. Nada parecido a lo que habían tenido. Daniel perdió el empleo poco después. Rumores de escándalos personales, falta de concentración, bajo rendimiento. Supongo que sin ni haciendo malabares con nuestras finanzas y sosteniendo la estabilidad de su vida, se derrumbó. Valeria, por su parte, comenzó a mostrar en redes sociales una versión distorsionada de la realidad, feliz con su pancita, creando un hogar con el amor de su vida. Pero los ojos de quien sabe mirar notan los detalles, ropa más barata, muebles reciclados, gestos forzados. Hasta que un día, recibí un mensaje. Era de ella. Valeria. Solo quiero decirte que si me hubieras dicho que Daniel no tenía nada, todo habría sido distinto. Leí ese mensaje 1, 2, 3 veces. Me reí con una mezcla de incredulidad y asco. ¿De verdad pensaba que lo hizo por amor? ¿O solo por la idea de quedarse con mi vida, como si fuera un premio? No le respondí. No merecía ni una sílaba más de mí. En paralelo, mi vida avanzaba. Me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Volví a escribir, algo que había dejado de hacer por años. Empecé terapia y, con el tiempo, dejé de culparme. Porque sí, por un tiempo me culpé. Por no haber visto, por haber abierto la puerta de mi hogar a una víbora vestida de hermana. Un día, en una charla informal en la oficina, conocí a Julián. Un colega de otro departamento. Inteligente, respetuoso, tranquilo. Hablábamos de libros, de cine, de cómo el café a veces sabe distinto según quien lo prepare. Y sin darme cuenta, me encontré sonriendo de verdad. Me gustaba su calma, su manera de mirar sin juzgar. No busqué una historia nueva. Pero cuando Julián me preguntó si quería cenar con él un viernes, dije que sí. Y no por llenar un vacío, sino porque el mío ya no estaba. Porque era libre. Meses después, me enteré de que Valeria había dado a luz. Fue una amiga en común quien me lo contó. Una niña. La bautizó con un nombre cursi y rebuscado, intentando adornar con dulzura un escenario gris, pareja quebrada, departamento en ruinas y cuentas acumulándose. Lo que comenzó como una traición disfrazada de pasión, se convirtió en una rutina de gritos, frustración y falta de dinero. Daniel, incapaz de encontrar un nuevo empleo al nivel de su antiguo puesto, aceptó trabajos temporales. A veces vendía cosas por internet. Valeria, atrapada entre pañales y reproches, comenzó a perder esa sonrisa soberbia con la que me había echado de mi propia casa. El hombre por el que lo arriesgó todo no tenía nada. Y ahora ella tampoco. Pero yo florecía. El ascenso en el trabajo me permitió tomarme un par de semanas de vacaciones. Fui a la playa. Caminé descalza al amanecer, leí libros enteros bajo el sol y me tomé fotos sin necesidad de esconder mi felicidad. Julián, sin querer presionar, me escribía mensajes dulces, atentos. Poco a poco, su presencia se volvía habitual. Cómoda. Genuina. Y entonces, sucedió. Una tarde recibí otro mensaje. Otra vez de ella. Valeria. No sé cómo lo haces. No sé cómo sales adelante como si nada. Yo pensé que él era la respuesta, pero no es ni una sombra de lo que parecía contigo. Estoy cansada. Estoy sola, aunque esté acompañada. Te juro que no pensé que esto sería así. Me quedé mirando el celular en silencio. No sentí odio. Ni satisfacción. Sentí lástima. Y también alivio,
porque no era yo la que estaba en ese agujero. No respondí. Aprendí que no todas las batallas se ganan enfrentando. Algunas se ganan simplemente no volviendo jamás al campo de guerra. Un año después, recibí una carta certificada de una oficina de abogados. Daniel quería una conciliación por derecho de compensación económica por los años de matrimonio. Decía que había contribuido al bienestar común y que merecía parte de los bienes construidos en conjunto. Me reí con el alma. Le respondimos con un dossier de pruebas, la herencia, las grabaciones, los mensajes. Cada uno de los papeles y registros que probaban que no solo no tenía derecho a nada, sino que su intento era una broma de mal gusto. Nunca más volvió a insistir. Para entonces, Julián y yo habíamos comenzado una relación seria. Me pedía espacio y yo también. No necesitábamos poseernos. Solo acompañarnos. Él sabía de mi historia, aunque nunca pidió detalles. Y cuando alguna noche me invadía la tristeza, solo me abrazaba en silencio. Valeria, según supe, terminó dejándolo. Dijo que no podía más. Que él no era el hombre que creía. Lo dejó con una hija en brazos, sin un peso, sin dignidad. Volvió a vivir con una tía lejana. No tiene redes sociales ya. Nadie la menciona. Se volvió una sombra de sí misma. Daniel sigue en el mismo departamento. Supe que intenta ver a su hija, pero trabaja tanto que apenas tiene tiempo. Una ironía perfecta, ahora sabe lo que es sostener un hogar. Algo que jamás hizo conmigo. Un día, mientras caminaba por el parque con Julián, me detuve frente a una banca. Había una pareja discutiendo a lo lejos. Voces tensas, movimientos bruscos. No los reconocí, pero algo en esa escena me devolvió a mi pasado. Me giré hacia él y le sonreí. Nunca pensé que estaría aquí, le dije. ¿Dónde? Preguntó, tomando mi mano. En paz. Conmigo. Con todo. Y era verdad. Porque me quitaron una casa, sí. Pero no mi dignidad. Me robaron una confianza, sí. Pero no mi capacidad de amar. Intentaron quitarme el futuro, pero yo lo recuperé, paso a paso, mirada a mirada. Y lo construí más fuerte. Más mío. Más libre.